Solo quería limpiar su patio trasero, pero cuando los trabajadores comenzaron a excavar, la pala de la excavadora golpeó algo metálico. Al principio, todos pensaron que solo era un viejo trozo de barra de refuerzo, pero al retirar la tierra, se dieron cuenta de que era una caja fuerte enterrada bajo tierra. Lo que encontraron dentro hizo que incluso los trabajadores más duros se echaran a llorar. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este video. La mañana se abrió con una calma gris sobre el viejo vecindario. Una neblina ligera flotaba entre los tejados, atrapando la luz del amanecer en un resplandor pálido que hacía parecer al mundo detenido, inmóvil. En el extremo de la calle Lark, donde las veredas se curvaban antes de perderse en una hilera de árboles torcidos, se levantaba una casa envejecida, con la pintura descolorida hasta el tono de un hueso antiguo. Allí vivía Harold Johnson, un hombre de manos callosas y mirada cansada, un viudo que había aprendido a vivir con el silencio como quien aprende a soportar el peso del invierno. Su rutina era simple, precisa, casi ritual. Café negro sin azúcar, un rato sentado junto a la ventana de la cocina, y un largo silencio antes de salir a trabajar. Aquella mañana no fue diferente. El reloj de pared marcaba las 6:30, y el olor del café recién hecho se mezclaba con el leve aroma del aceite viejo de las bisagras de la puerta. Desde la mesa, Harold observaba su patio trasero, ese trozo de tierra desigual que una vez había sido el orgullo de su esposa. La hierba crecía sin control, las flores que ella cuidaba con tanto esmero habían desaparecido, y las vides secas se enredaban en los restos oxidados de una cerca. Era un paisaje de abandono, una extensión de su propio cansancio. Durante años había evitado mirar demasiado tiempo hacia ese lugar. Cada centímetro del jardín guardaba una memoria que dolía. La voz suave de su esposa tarareando himnos antiguos. El sonido del agua cayendo de la manguera. El brillo del sol sobre los pétalos rosados de sus rosas. Cuando ella murió, el silencio que quedó no fue solo ausencia. Fue un vacío que se tragó la música de la casa. Él siguió viviendo, sí, pero no del todo. Se movía, trabajaba, comía, dormía y repetía. Era un hombre que había reducido su mundo a lo esencial, porque cualquier cosa más allá de eso era demasiado dolorosa. De vez en cuando, sus hijos, Marcus y Lena, venían de visita. Marcus ya con su propio trabajo, y Lena, una joven que estudiaba en la universidad, traían consigo la risa, el ruido, la vida que la casa había perdido. Pero siempre era breve. Llegaban los viernes por la tarde, se quedaban hasta el domingo y luego volvían a sus vidas. Harold los recibía con cariño y una sonrisa contenida, pero en el fondo sentía un extraño alivio cuando el silencio regresaba. No porque no los quisiera, sino porque había aprendido a esconder sus emociones detrás de ese silencio. Hablar demasiado de su esposa o del pasado era abrir heridas que aún sangraban. Sus hijos sabían eso, y por respeto o miedo evitaban el tema. Así vivían, en una paz frágil construida sobre el mutismo compartido. Harold trabajaba en una pequeña empresa de construcción local. Era operador de maquinaria pesada, un oficio que conocía desde los 20 años. Le gustaba la precisión del trabajo, la fuerza contenida en el acero, el ruido constante de los motores. Era un lugar donde no hacía falta hablar. Sus compañeros lo respetaban, pero pocos lo conocían de verdad. Era el tipo de hombre que siempre hacía bien su trabajo, que saludaba con un gesto de cabeza y que se marchaba antes de que comenzaran las risas y las cervezas. Nadie sabía mucho sobre su vida, y él tampoco ofrecía explicaciones. Había algo en su manera de estar, una serenidad casi obstinada, que mantenía a los demás a cierta distancia. El garage era su refugio. Allí, entre herramientas ordenadas en frascos de vidrio y el olor persistente de aceite, pasaba las mañanas de domingo limpiando, reparando o simplemente observando el polvo en el aire. En un rincón guardaba una caja de madera con los restos de la vida de su esposa, guantes de jardinería desgastados, un sombrero de ala ancha, sobres de semillas vencidas. A veces, mientras barría, se detenía frente a esa caja y sentía el impulso de abrirla, de tocar una vez más aquello que había sido de ella. Pero no lo hacía. En cambio, se quedaba quieto unos segundos y luego continuaba barriendo,
como si el movimiento pudiera disipar el peso que le oprimía el pecho. El patio detrás del garage era un espacio muerto, lleno de herramientas oxidadas, una carretilla con el mango roto y un montón de ladrillos cubiertos de musgo. Parecía una colección de proyectos inconclusos, fragmentos de la vida que había quedado detenida. Sin embargo, en los últimos meses, una idea había comenzado a crecer en su mente. No era grande ni ambiciosa, pero tenía algo que lo inquietaba. Quizás un pequeño patio de piedra, una banca de madera, un estanque con agua clara, un lugar donde sentarse en las tardes sin sentir el peso de la soledad. No era solo un proyecto, era una necesidad, un intento de volver a respirar. Una noche después de cenar, tomó un lápiz y un cuaderno. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a trazar líneas torcidas. Dibujó un círculo imperfecto, un banco, una fuente. No sabía si tenía fuerzas para hacerlo, pero necesitaba imaginarlo. La página quedó manchada de grafito y sudor, pero cuando levantó la vista, algo había cambiado. Sentía un leve temblor en el pecho, no de miedo, sino de vida. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez podía crear algo nuevo, aunque fuese pequeño, aunque fuese solo para él. Pasaron los días y la idea creció. Una tarde húmeda, después del trabajo, decidió medir el terreno. Llevó consigo una cinta métrica y un trozo de tiza. Caminó hasta el centro del patio, la tierra blanda bajo sus botas, y dibujó el contorno del círculo que había imaginado. No era perfecto, pero eso no importaba. Se quedó observando la línea blanca sobre el suelo oscuro, sintiendo una paz que hacía años no conocía. Por la noche, cuando volvió a la casa, se sirvió un café y se sentó frente a la ventana. Desde allí podía ver el círculo a través del reflejo del vidrio, iluminado débilmente por la luz del porche. Era solo una marca en la tierra, pero para él significaba un comienzo. Esa noche durmió con un cansancio tranquilo, distinto al de otros días. No el agotamiento de la rutina, sino el que viene después de una decisión importante. En su mente, el jardín ya existía. Veía la piedra redonda, la sombra del roble, el banco de madera, incluso el sonido del agua en el pequeño estanque que aún no había construido. Y en medio de todo eso, una presencia. No su esposa tal como la recordaba, sino algo de ella, una calma, un murmullo. El jardín sería un lugar para eso, pensó, para que las cosas que amó no desaparecieran del todo. El siguiente fin de semana, Harold se puso manos a la obra. Comenzó a limpiar la tierra, cortando las hierbas con la pala vieja que había usado su padre. Cada golpe del metal contra el suelo era una especie de oración muda. El aire estaba espeso, el sudor le resbalaba por el cuello, y el olor a tierra mojada lo envolvía. Pero no se detenía. Cuanto más cavaba, más ligero se sentía. Era como si con cada palada de tierra arrojara fuera una porción de tristeza. Al mediodía su camisa estaba empapada, los brazos le temblaban, pero el terreno comenzaba a tomar forma. Se sentó en los escalones del porche, con la pala apoyada en la rodilla, y miró lo que había logrado. El suelo desnudo y oscuro brillaba bajo el sol. Sonrió apenas. No había terminado, pero el principio ya estaba allí. Esa tarde, mientras limpiaba las herramientas, escribió una lista en un papel arrugado. Grava, madera, clavos, piedras de jardín. La pegó en la puerta del refrigerador, donde sus hijos la verían la próxima vez que vinieran. Tal vez lo ayudarían, pensó, o tal vez no. De cualquier modo, el proyecto era suyo. El jardín se había convertido en algo personal, casi sagrado. Las semanas siguientes transcurrieron entre trabajo y pequeñas mejoras. Al amanecer salía rumbo a la construcción, y al caer la tarde volvía a su patio, donde pasaba una hora cavando, midiendo, o simplemente observando. No se lo contaba a nadie. Era su secreto, su diálogo con la tierra. A veces, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, se quedaba inmóvil con una taza de café en la mano, viendo las luciérnagas elevarse entre los arbustos. En esos momentos, el mundo parecía detenerse, y en el silencio creía escuchar la voz de su esposa, suave, casi un susurro, diciéndole que siguiera adelante, que construyera algo hermoso incluso desde las ruinas. Una semana después, decidió que era hora de profundizar el terreno.
Quería nivelar el espacio para colocar las piedras del patio. Pidió prestada una vieja excavadora a un amigo de la empresa. Era una máquina antigua, amarilla y tosca, pero aún funcionaba. Su amigo le advirtió que era lenta, que la palanca de la izquierda se atascaba a veces, pero a Harold no le importó. Quería hacerlo él mismo, con sus manos. Esa noche apenas durmió. Se revolvía en la cama, imaginando el rugido del motor, el olor del diésel, la tierra abriéndose bajo la cuchara de hierro. No recordaba la última vez que había sentido esa mezcla de ansiedad y emoción. Al amanecer, el barrio aún dormía. La niebla colgaba baja sobre los tejados cuando salió al patio y levantó la lona que cubría la excavadora. La tocó con la palma abierta, como si saludara a un viejo compañero. Subió a la cabina, giró la llave y el motor cobró vida con un rugido que hizo vibrar el suelo. Desde su asiento, el patio parecía pequeño, frágil, casi un juguete. Movió la palanca con cuidado, hundiendo el cubo en la tierra. El olor a barro se levantó en el aire. Sintió el ritmo, la fuerza del movimiento, el pulso de la máquina mezclado con el suyo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado ni en el futuro, solo en la tierra que cedía bajo el acero y en la sensación de control que regresaba a su cuerpo. El sol se levantó del todo. La luz cayó sobre el círculo de tierra removida, y Harold siguió trabajando sin notar el paso de las horas. La calle estaba quieta. Los vecinos aún dormían. Solo se oía el sonido constante del motor y el golpe metálico del cubo contra el suelo. A mediodía, el calor se hizo insoportable. El aire temblaba y la camisa le pegaba al cuerpo. Estaba a punto de detenerse cuando el cubo golpeó algo que no sonó como piedra ni como raíz. Un ruido distinto, seco, metálico. Harold se inclinó hacia adelante. Frunció el ceño. Movió el brazo de la máquina otra vez, más suave, y el sonido se repitió. Algo estaba allí abajo. No le dio importancia al principio. Pensó que quizá era un trozo de tubería vieja, restos de alguna construcción. Pero mientras apagaba el motor, el eco del golpe seguía repitiéndose en su cabeza. Sonó demasiado hueco, demasiado sólido. Guardó silencio un momento escuchando el viento. Luego cubrió la máquina con la lona y volvió a la casa. Esa noche en la oscuridad de su habitación, el sonido regresó. No era un recuerdo, sino una presencia. Un golpe, un eco en el fondo de la mente. Cerró los ojos e intentó pensar en otra cosa, pero el ruido seguía allí, insistente. Algo bajo sus pies, bajo la tierra que creía conocer, lo estaba esperando. No sabía por qué lo sentía así, pero lo sabía. Y mientras el sueño lo arrastraba, la imagen del círculo blanco en el patio se fundía con la idea de una puerta invisible, una entrada a algo que el tiempo había decidido ocultar. Cuando el amanecer volvió, Harold ya sabía lo que haría. No podía ignorarlo. Iba a cavar un poco más, solo para asegurarse, solo para saber qué era aquel sonido. Y aunque todavía no lo comprendía, la línea de tiza que había dibujado días antes ya no marcaba el inicio de un jardín, sino el límite entre su vida de antes y lo que estaba a punto de descubrir. La mañana siguiente amaneció envuelta en un aire gris y húmedo. La neblina parecía colgar baja sobre el vecindario, suavizando los bordes de las casas y apagando los colores hasta dejarlos en tonos de ceniza. Harold Johnson se levantó temprano, mucho antes de que el sol terminara de abrirse paso entre las nubes. Había dormido mal. Los sueños habían sido confusos, llenos de ruidos metálicos, de sombras moviéndose bajo la tierra. Cuando abrió los ojos, el sonido del golpe de la excavadora del día anterior seguía resonando en su cabeza. Intentó convencerse de que no era nada, solo una vieja tubería o algún pedazo de chatarra enterrado hace décadas, pero la inquietud no lo abandonaba. Había algo en ese sonido, una nota hueca, casi viva, que no dejaba de llamarlo. Tomó una taza de café y salió al porche. El aire olía a tierra mojada y a hojas secas. Desde allí, podía ver la silueta amarilla de la excavadora cubierta con la lona. El patio se extendía frente a él como una promesa o una advertencia. La tierra removida, oscura y húmeda, parecía latir bajo la luz opaca del amanecer. Se quedó un momento en silencio, escuchando el sonido lejano de un perro ladrando y el murmullo casi imperceptible del viento entre las ramas del roble. No había nadie más despierto.
El vecindario entero parecía retener la respiración. Harold dejó la taza sobre el barandal, respiró hondo y caminó hacia la máquina. Levantó la lona y la dobló con cuidado, como si estuviera descubriendo algo frágil. Subió a la cabina, giró la llave y esperó a que el motor cobrara vida. El rugido grave llenó el aire, haciendo vibrar el suelo. Aquella sensación familiar de fuerza y control lo recorrió por dentro. Movió las palancas despacio, haciendo bajar el cubo hacia la tierra. El primer contacto levantó una lluvia de barro húmedo. Siguió excavando, centímetro a centímetro, guiándose por el instinto, no por necesidad. No sabía exactamente qué buscaba, solo sabía que no podía dejarlo allí, enterrado sin nombre. El tiempo parecía haberse detenido. El zumbido constante del motor, el olor a diésel, el roce del metal con la tierra formaban un ritmo hipnótico. A medida que el cubo profundizaba, el sonido cambiaba. La tierra blanda dio paso a una capa más dura, compacta, y entonces volvió a escucharse aquel golpe. Esta vez fue más claro, más definido. Harold detuvo la máquina de inmediato. El eco resonó un instante en el aire inmóvil. Apagó el motor. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír el latido de su propio corazón. Bajó de la excavadora y se acercó al borde de la zanja. El barro húmedo le manchó las botas. Se inclinó y tocó con la pala la zona donde el cubo había golpeado. Otra vez el sonido, agudo, metálico. Aquel no era el eco de una tubería delgada, sino el de algo macizo. Se agachó y con las manos comenzó a apartar la tierra. La superficie que apareció era de un color marrón rojizo, rugosa, con una textura que la hacía parecer oxidada. Siguió limpiando hasta que distinguió una esquina, luego un borde. El corazón le latía con fuerza mientras la forma empezaba a definirse. No era una roca, no era un tubo, era algo hecho por manos humanas, grande, rectangular. Era una caja. Durante un largo minuto se quedó mirando el objeto parcialmente descubierto. El aire a su alrededor parecía más frío. No podía apartar la vista de aquella superficie que relucía débilmente bajo la capa de barro. Sintió una mezcla de asombro y temor, una intuición que le decía que aquello no debía estar allí. Quizás era un tanque viejo, pensó. Quizás una cisterna olvidada. Pero la forma era demasiado precisa. Las líneas, demasiado rectas. Algo dentro de él supo, sin lugar a dudas, que era un cofre o un baúl. Tal vez incluso un viejo cofre fuerte. Fue a buscar una pala más pequeña y comenzó a cavar a mano alrededor del objeto. El trabajo era lento, pesado. Cada palada de barro parecía querer cerrarse de nuevo sobre lo que intentaba descubrir. El sol empezó a subir, pero la niebla seguía sin disiparse por completo. El sudor le corría por la frente y se mezclaba con la tierra que le manchaba las mejillas. Trabajó durante horas sin apenas detenerse, guiado por una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Una sensación de destino, como si la tierra misma le hubiera confiado una tarea. Al mediodía, la figura completa estaba casi libre. Tenía unos 4 pies de largo y 2 de ancho, con paredes gruesas y pesadas. El metal estaba cubierto de óxido y tierra compacta, pero aún conservaba un aire de solidez. Harold apoyó las manos sobre la superficie fría y sintió un leve temblor recorrerle los brazos. Había estado bajo la tierra mucho tiempo, quizás décadas, quizás más de un siglo. Se agachó para mirar más de cerca. En uno de los extremos alcanzó a ver algo que parecían bisagras. El borde superior estaba delineado por una grieta estrecha, y al tocarla con la punta de los dedos, notó que era una tapa. No cabía duda, era un cofre, o más bien, una caja fuerte. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. El jardín, con su suelo removido y las herramientas desperdigadas, tenía un aspecto fantasmal, como si de pronto hubiera dejado de pertenecerle. Se limpió el sudor del rostro y respiró profundamente. No sabía qué hacer. Una parte de él quería seguir excavando hasta liberar completamente el objeto, pero otra parte sentía un extraño respeto, una necesidad de detenerse, de no profanar algo que el tiempo había decidido enterrar. Pero la curiosidad era más fuerte. Fue al garaje y regresó con un palo de hierro largo, el que usaba para comprobar la firmeza del terreno. Lo clavó en el suelo alrededor de la caja, tanteando por si hubiera más metal o alguna otra estructura. No encontró nada.
Estaba sola allí, como un corazón enterrado. Decidió sacarla entera. Para eso necesitaba fuerza y algo de ingenio. Recordó unas vigas de madera que guardaba junto a la pared del garage y una cuerda de acero que había usado años atrás en una obra. Tardó casi una hora en preparar un sistema improvisado de poleas apoyadas sobre un caballete. Sujetó la cuerda al borde de la excavadora, que serviría de contrapeso, y comenzó a levantarla. El proceso fue arduo. La caja no cedía. Cada intento levantaba apenas una esquina para luego dejarla caer con un golpe sordo que hacía temblar la tierra. Harold gruñía entre dientes, con el sudor corriéndole por la espalda. El aire se llenó del olor a barro y óxido. Finalmente, después de muchos esfuerzos y ajustes, la estructura comenzó a moverse de verdad. La cuerda chirrió, la madera crujió, y la caja, lenta pero inexorablemente, emergió del hoyo. La tierra que la rodeaba se derrumbó en cascadas. Un último tirón bastó para que saliera completamente, dejando un hueco oscuro en el suelo. La caja cayó sobre el césped con un sonido pesado. Definitivo. Harold se quedó de pie, mirando lo que había desenterrado. Era grande, más de lo que había imaginado. Pesaba, calculó, más de 200 kilos. La superficie estaba picada por el óxido, pero bajo la suciedad se adivinaba la forma original de una caja fuerte antigua. Se agachó y pasó la mano sobre ella. El metal estaba frío a pesar del sol. Sintió un escalofrío. Era como si aquel objeto guardara aún el frío de la tierra que lo había protegido durante tantos años. Se sentó en el césped, exhausto. Miró sus manos cubiertas de barro, las uñas rotas, la piel roja y áspera. Había trabajado sin descanso, movido por algo que no sabía nombrar. Por un momento pensó en volver a cubrirla. Podía hacerlo. Nadie sabría nunca que había algo allí. Pero no podía. Lo que fuera que hubiera dentro, había esperado demasiado. No podía abandonarlo otra vez al olvido. Cuando el sol comenzó a descender, Harold decidió mover la caja al garaje. No podía dejarla allí fuera toda la noche, expuesta a la lluvia o a la curiosidad de algún vecino. Utilizó la excavadora para empujarla con cuidado hasta la entrada. El sonido del metal raspando contra el concreto era áspero, casi insoportable, pero lo soportó. La colocó en medio del suelo de cemento, justo bajo la lámpara amarillenta que colgaba del techo. La luz proyectaba sombras largas que hacían que el objeto pareciera aún más grande, más vivo. Se quedó observándola largo rato. Había algo solemne en esa caja. No era solo su tamaño o su peso. Era la sensación de que contenía algo importante, algo que pertenecía al pasado pero que aún no había terminado su historia. Harold pensó en lo que podía haber dentro: dinero, documentos, armas, pero nada de eso parecía ajustarse a la sensación que le producía. Aquello no era un tesoro escondido por avaricia. Había sido enterrado con propósito, con cuidado, como si alguien hubiera querido confiarle un secreto a la tierra misma. Caminó alrededor del objeto, examinándolo desde todos los ángulos. En el frente, debajo de una capa de barro seco, distinguió un pequeño orificio, probablemente la cerradura. A un costado, lo que parecía una placa, aunque la corrosión había borrado cualquier inscripción. Acarició la superficie con los dedos, tratando de sentir las letras invisibles bajo la rugosidad. Creyó distinguir una inicial, tal vez una H o una M, pero no estaba seguro. El metal se deshacía en polvo bajo el roce. El cansancio lo vencía, pero la inquietud seguía allí, palpitando en su pecho. Apagó la luz y salió del garaje. Antes de cerrar la puerta, volvió a mirar hacia adentro. La caja, medio envuelta en la penumbra, parecía observarlo. Cerró despacio y apoyó la mano sobre la madera fría de la puerta. El silencio del vecindario era casi total. Se escuchaba solo el zumbido lejano de un insecto y el crujido de las ramas del roble. Por un instante, Harold tuvo la impresión de que algo se movía bajo el suelo, como si la tierra respirara. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Daba vueltas en la cama, oyendo el eco del metal, imaginando lo que había bajo la tapa de la caja. Cuando por fin se durmió, soñó que la caja estaba abierta y que una luz cálida salía de su interior. Dentro no había objetos, sino recuerdos. Vio a su esposa joven, arrodillada entre las flores,
Vio a sus hijos pequeños corriendo por el jardín, y detrás de ellos, sombras de otras personas, desconocidas, sonriendo frente a la misma casa. Entonces el suelo tembló, y una voz grave, lejana, surgió de la caja, llamándolo por su nombre. Despertó sobresaltado, con el corazón golpeándole el pecho. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, el viento soplaba suave, haciendo que las ramas del roble golpearan la pared con un ritmo monótono. Se levantó, se puso los zapatos y bajó al garaje. No encendió la luz. La oscuridad estaba viva, llena del olor del metal húmedo y el aceite viejo. Caminó despacio hasta el centro del cuarto. La caja seguía allí, inmóvil, pero su presencia llenaba todo el espacio. Harold la tocó con la punta de los dedos. Estaba fría, más de lo que debería en una noche tibia. Retiró la mano lentamente. No sabía qué esperaba sentir, pero el contacto le dejó una sensación extraña, como si algo dentro hubiera respondido a su toque. Se quedó un largo rato en silencio, respirando el aire pesado. Luego regresó a la casa. Subió las escaleras y se sentó en la cama. Miró por la ventana. El roble se movía suavemente bajo la luz pálida de la luna. Todo estaba igual y, sin embargo, todo había cambiado. La caja no era solo un hallazgo. Era una puerta, una señal. No sabía a dónde conducía, pero ya no había vuelta atrás. Cuando amaneciera, se dijo, la abriría. No importaba lo que encontrara. Había cosas que, una vez que llaman desde la tierra, no pueden ser ignoradas. El amanecer llegó con un silencio espeso, de esos que parecen flotar antes de que el día comience del todo. Un velo de neblina cubría el barrio, y el aire tenía un olor a humedad y hierro. Harold se levantó antes de que el reloj marcara las 6. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del objeto enterrado volvía a él con una nitidez casi insoportable. La caja estaba en el centro de su mente, esperándolo, como si su sola existencia reclamara ser comprendida. Se vistió sin encender las luces, caminando a tientas por el pasillo, y bajó hacia la cocina. El suelo crujía bajo sus pasos, y en el silencio cada sonido parecía amplificado. Puso agua a calentar, sirvió café en su vieja taza agrietada y se quedó un momento frente a la ventana. El jardín seguía cubierto de bruma, y el garaje, oscuro, parecía una boca cerrada que guardaba algo que no quería decirse. Se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo, pero el café le supo a tierra. No era miedo lo que sentía, aunque algo de eso había. Era más bien una mezcla de respeto y urgencia. Había pasado casi un día desde que la caja fuerte salió de la tierra, y sin embargo, seguía sintiendo que no era él quien la había descubierto, sino al revés. Había algo en ese encuentro que parecía haber estado planeado desde mucho antes de que él existiera. Dejó la taza vacía sobre el fregadero y salió al porche. El aire estaba frío y le cortaba la piel de las manos. Caminó hasta el garaje con pasos lentos, casi ceremoniales. Cuando abrió la puerta, el olor a metal oxidado y aceite rancio lo envolvió. Allí estaba, inmóvil en el centro del piso, como si hubiese crecido del cemento. Durante un largo rato la observó sin moverse. La luz gris del amanecer entraba por la ventana lateral, reflejándose en las partes menos oxidadas del metal, y el conjunto parecía respirar con un pulso silencioso. Harold se acercó despacio, con una mezcla de ansiedad y cuidado. Pasó la mano por la superficie áspera, sintiendo la textura del óxido y el frío que se filtraba a través del metal. Había trabajado con maquinaria toda su vida. Conocía el peso y la dureza del acero, pero aquello tenía una energía distinta, como si el tiempo le hubiese dejado un pulso propio. Se arrodilló y observó la cerradura, casi borrada por los años. Sacó una linterna del estante y la encendió. La luz amarilla iluminó un círculo de polvo en torno al orificio de la llave. A un costado, un remache mostraba la huella de una inscripción desaparecida. No se podía leer nada, solo un relieve apenas perceptible que insinuaba unas iniciales borradas. Por un momento pensó que veía una H, o tal vez una M, pero la corrosión había devorado las letras. Se enderezó y suspiró. No sabía por dónde empezar. Podía intentar abrirla con herramientas, pero temía dañar lo que hubiera dentro. Su instinto le decía que el contenido era frágil, más valioso por su historia que por su material. Aún así, la necesidad de saber era más fuerte.
Tomó un trapo, limpió con cuidado la superficie y luego fue a buscar una lata de aceite penetrante. Roció las bisagras y la cerradura. El líquido oscuro se deslizó por las ranuras, desapareciendo dentro del mecanismo. Esperó un rato, observando cómo el metal parecía absorberlo, como si la caja se estuviera preparando para hablar. El silencio era tan intenso que podía escuchar el zumbido lejano de la nevera en la cocina y el tic-tac del reloj colgado en la pared del garaje. Afuera, los pájaros aún no cantaban. Era como si el mundo entero esperara junto a él. Al cabo de unos minutos, Harold tomó una palanca de hierro y la colocó en el borde de la tapa, justo junto a una bisagra. Empujó con fuerza. El metal no cedió. Lo intentó otra vez, con el peso del cuerpo. Esta vez se oyó un crujido bajo, un sonido áspero que pareció resonar dentro de su pecho. Retrocedió un poco, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, no de esfuerzo, sino de la tensión acumulada. Limpiándose el sudor de la frente, volvió a intentarlo, con más cuidado pero con la determinación de quien sabe que no puede dar marcha atrás. Un segundo gemido metálico llenó el aire, y luego un chasquido. Una de las bisagras había cedido. El olor que salió de la grieta fue tan fuerte que Harold dio un paso atrás. No era el olor de la humedad ni del óxido, sino algo más profundo, más viejo, una mezcla de papel descompuesto, polvo y un matiz dulzón que recordaba a la tela guardada durante generaciones. El aire parecía más pesado dentro del garaje. Harold se arrodilló y observó la rendija que se había abierto. Era tan estrecha que apenas cabía un dedo, pero suficiente para ver la oscuridad adentro. Una oscuridad espesa, casi material. Se armó de valor y siguió forzando el borde con la palanca. El chirrido se hizo más fuerte, y finalmente la tapa se levantó unos centímetros. Un hilo de luz amarilla del foco colgante cayó sobre el interior, iluminando una nube de polvo que se elevó como humo. Harold tosió, apartando la cara. Esperó unos segundos y luego, lentamente, empujó la tapa hasta abrirla del todo. El sonido fue largo, un lamento de metal y tiempo. Cuando la caja quedó abierta, el silencio volvió a caer sobre él. Dentro no había monedas ni joyas, ni documentos metálicos que relucieran. Lo primero que vio fue una tela doblada, un trozo de manta o cobija, de un color indefinible entre el gris y el beige, manchado por el paso de los años. La tomó con las manos temblorosas y la extendió con cuidado sobre el suelo. Era una manta infantil, pequeña, bordada en los bordes con diminutas estrellas casi borradas. El hilo que una vez debió ser azul se había vuelto pálido, pero el diseño aún conservaba una ternura que lo conmovió. Debajo de la manta había una caja de madera, de esas que se cerraban con un simple pestillo. La madera estaba seca, agrietada. La abrió despacio, temiendo que se deshiciera entre sus dedos. Dentro encontró un reloj de bolsillo roto, un cochecito de juguete hecho de madera, 3 monedas ennegrecidas por el tiempo y una medalla de plata con una inscripción casi ilegible. La giró bajo la luz hasta distinguir unas palabras grabadas: por servicio y valor. No había fecha, pero sí un símbolo, una cruz rodeada por una corona de hojas. Harold colocó cada objeto sobre la manta, con un cuidado reverencial. Luego tomó un manojo de papeles atados con una cinta de tela. Las hojas estaban frágiles, amarillentas, y el lazo se deshizo apenas lo tocó. Desplegó el primer papel y comenzó a leer. La tinta estaba desvaída, pero las palabras aún eran legibles. Era una carta, escrita con una caligrafía elegante y pausada. Decía: a quien encuentre esto, si alguna vez el tiempo decide revelar lo que el fuego intentó borrar, sepa que aquí hubo un hogar, una familia, una esperanza. Nos vamos porque el miedo nos persigue, pero dejamos aquí nuestra historia. Que la tierra la guarde hasta que alguien recuerde. Harold sintió un nudo en la garganta. Giró la hoja y vio la firma: Henry J. Johnson. Se quedó helado. Ese era su apellido. Durante unos segundos no pudo pensar. La coincidencia era tan improbable que parecía una broma del destino. Pero la letra, el tono de las palabras, todo tenía una sinceridad que no admitía duda. Tomó otra carta. Esta vez estaba dirigida a una mujer. Evelyn, mantén la fe, aunque el cielo se oscurezca. Si no regresamos, que al menos estas palabras permanezcan. La hoja siguiente era más breve.
La tormenta ha comenzado. El fuego está cerca. Si alguien encuentra esto, recuerde que fuimos. Harold dejó los papeles a un lado. Su respiración era irregular. Miró dentro de la caja y vio el último objeto. Una fotografía en blanco y negro, ligeramente quemada en los bordes. En ella aparecía una familia frente a una casa que, al principio, no reconoció. Pero al mirar con más atención, notó el detalle del porche, la forma del tejado, el viejo roble al fondo. Era su casa antes de ser suya, antes de existir en el tiempo que él conocía. Se sentó lentamente en el suelo, con la foto en la mano. Los rostros en la imagen parecían mirarlo desde otro siglo. El hombre tenía los hombros anchos y la mirada serena. La mujer sonreía apenas, con una dulzura tranquila. A su lado, un niño y una niña sostenían un juguete de madera, el mismo cochecito que ahora descansaba sobre la manta. Detrás de ellos, el roble joven extendía sus ramas hacia el cielo. En el reverso de la fotografía, una frase escrita a mano decía: «Volveremos cuando pase la tormenta». Harold apoyó la espalda contra la pared, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero la emoción que lo atravesaba era profunda, como si en aquel momento se hubiese abierto una grieta en el tiempo que conectaba su vida con otra anterior. Durante largo rato no se movió. La foto temblaba entre sus dedos. Afuera, la neblina comenzaba a disiparse y un rayo de sol se filtró por la ventana del garaje, iluminando la manta y los objetos dispuestos sobre ella. La luz parecía acariciar las letras de las cartas, los bordes de la medalla, las arrugas del papel. Harold respiró hondo y se inclinó hacia adelante, ordenando los objetos con cuidado, como si armara un altar. La caja fuerte, ahora vacía, ya no le inspiraba temor. Parecía haber cumplido su propósito. No era un cofre de riqueza, sino un testimonio. Un fragmento de vida que el fuego no pudo destruir del todo. Cuando terminó de examinarlo todo, se quedó observando la foto una vez más. Aquellos rostros, tan lejanos y tan cercanos al mismo tiempo, despertaban en él una ternura inexplicable. Se preguntó qué habría sido de ellos. ¿A dónde fueron? ¿Qué los obligó a huir? ¿Qué tormenta fue esa que los arrancó de su casa? Y sobre todo, ¿por qué su apellido era el mismo? Las preguntas se agolpaban sin respuesta. Sintió una punzada de dolor al recordar a su esposa, su jardín, los años que habían compartido en silencio. Había pasado tanto tiempo evitando mirar atrás, y ahora el pasado lo había encontrado. La tierra había decidido devolverle una historia que tal vez también le pertenecía. El día avanzó sin que lo notara. Los sonidos del vecindario comenzaron a regresar. Un auto pasando, una puerta cerrándose, el ladrido de un perro. Pero dentro del garaje el tiempo seguía detenido. Harold tomó una libreta y comenzó a escribir lo que había encontrado, palabra por palabra, como si temiera que las letras se borraran con el aire. Luego dobló las cartas y las colocó sobre la fotografía. Cubrió todo con la manta infantil y la guardó de nuevo dentro de la caja, que dejó abierta, como una herida que necesitaba respirar. Cuando cayó la tarde salió al porche. El cielo estaba cubierto de nubes violetas y el viento movía las ramas del roble con un rumor suave. Harold se sentó en los escalones, con la mente llena de imágenes. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a propósito. La curiosidad que lo había llevado a excavar se había transformado en otra cosa, más profunda. No podía dejar la historia así. Tenía que saber quiénes habían sido, qué les había ocurrido y por qué su memoria había quedado enterrada justo en ese lugar. Esa noche, mientras el silencio volvía a adueñarse de la casa, Harold se acostó sin apagar la lámpara. La luz amarilla arrojaba sombras en las paredes, y en cada sombra parecía ver los rostros de la foto. Cerró los ojos y escuchó el viento soplar entre las ramas. No era un viento cualquiera, sino un murmullo antiguo, como si la tierra hablara en un idioma que apenas podía entender. Entonces comprendió que su vida había cambiado. Ya no podía seguir viviendo entre la rutina y el olvido. El pasado lo había escogido, y ahora debía escuchar lo que tenía que decir. La mañana siguiente llegó sin colores, con un cielo cubierto que parecía haber olvidado el sol.
Harold despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. Los sueños lo habían perseguido toda la noche. La imagen del hombre de la fotografía sosteniendo a su hijo frente al mismo roble. La voz de una mujer que repetía su nombre en un susurro que parecía venir de la tierra. Cuando abrió los ojos, la claridad del amanecer se filtraba apenas por las cortinas, y el silencio de la casa tenía un peso distinto, casi expectante. Bajó las escaleras con el cuerpo rígido y las manos frías. Preparó café en automático, pero no se quedó a beberlo. Tenía una decisión tomada desde que la oscuridad se había disuelto en gris. No podía dejar esas cartas sin respuesta. Aquello no era solo una coincidencia, ni una curiosidad histórica. Era un llamado, una historia que reclamaba su voz. Cruzó el patio y abrió la puerta del garaje. El aire estaba inmóvil. La caja fuerte permanecía abierta, con su interior vacío iluminado por un rayo débil de luz que entraba por la ventana. Todo lo que había dentro la noche anterior, las cartas, la manta, la fotografía, seguía donde lo había dejado, perfectamente ordenado. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera. No era miedo lo que sentía, sino una especie de respeto solemne. Se agachó y levantó la fotografía. La observó a contraluz. Aquella familia había vivido allí, en esa misma casa, mucho antes de que él naciera. Henry J. Johnson, Evelyn y sus hijos. Tal vez algún vínculo remoto los unía, o tal vez no. Pero en ese instante, Harold sintió que debía entender su historia, devolverles el lugar que el fuego y el olvido les habían arrebatado. La tierra los había escondido, pero no los había borrado. Regresó a la cocina, tomó las cartas y las guardó en un sobre plástico para protegerlas. Se vistió con su chaqueta más gruesa, se colocó una gorra y tomó las llaves del coche. El motor rugió con un sonido áspero, y el aire frío de la mañana entró por la ventanilla. Condujo hacia el centro del pueblo, donde aún quedaba una pequeña biblioteca municipal. Un edificio de ladrillos viejos, con un cartel descolorido que decía, fundada en 1899. Había pasado frente a ella cientos de veces, pero nunca había entrado. Cuando aparcó frente al edificio, el reloj del ayuntamiento marcaba las 8:15. El lugar estaba casi vacío. Solo una mujer de cabello gris y gafas delgadas arreglaba un montón de libros detrás del mostrador. Levantó la vista cuando Harold entró y le dedicó una sonrisa educada. «Buenos días», dijo él, algo inseguro. «Busco información sobre una familia que vivió aquí hace mucho tiempo». «¿Qué tan atrás quiere ir?», preguntó ella, acomodándose las gafas. «Más de 100 años, creo. Encontré unas cosas en mi propiedad». Hizo una pausa. La familia se apellidaba Johnson. La bibliotecaria asintió con curiosidad. «Johnson... Hay muchos Johnson en los registros, pero podemos empezar por los archivos de periódicos y censos. Venga, sígame». Lo condujo hacia una sala pequeña con olor a papel antiguo y cera. En las paredes, archivadores de madera llenos de carpetas amarillentas. En el fondo, una máquina de microfilmes con un monitor empolvado. La mujer le explicó cómo funcionaba, le entregó un par de rollos y se retiró con una sonrisa amable, dejándolo solo. El zumbido del aparato llenó el silencio mientras Harold giraba lentamente la manivela, viendo desfilar titulares y anuncios del siglo pasado. La mayoría hablaban de ferias agrícolas, nacimientos y muertes, incendios en graneros, premios escolares. Pasaron más de 20 minutos antes de que algo llamara su atención. Una columna pequeña, casi perdida en la esquina inferior de una página fechada el 17 de septiembre de 1922. El título decía, «Incendio destruye casa en Willow Avenue. Familia desaparecida». Sintió un estremecimiento. Willow Avenue había sido el antiguo nombre de la calle Lark. Se inclinó hacia la pantalla, leyendo cada palabra. El artículo mencionaba que el fuego se inició de madrugada y que las autoridades encontraron restos carbonizados, aunque no se había podido confirmar la identidad de las víctimas. Vecinos aseguraban que la familia Johnson, compuesta por el señor Henry Johnson, su esposa Evelyn y sus 2 hijos, había habitado la casa desde hacía casi 10 años. El texto terminaba con una frase escueta. Se sospecha un accidente provocado por una lámpara de aceite, pero algo en el tono del artículo sonaba evasivo, como si ocultara más de lo que decía. Harold leyó una y otra vez esas líneas,
sintiendo que cada palabra era una grieta que lo empujaba a mirar más profundo. Siguió revisando los periódicos de los días siguientes, pero no encontró ninguna nota de seguimiento. La historia se había cerrado de golpe, como si nadie hubiese querido volver a hablar de ella. Se recostó en el respaldo de la silla y se frotó los ojos. En su interior crecía una incomodidad que no podía explicar. Tomó un nuevo rollo, uno que abarcaba el año siguiente, y continuó la búsqueda. Pasaron las horas. Finalmente, en un ejemplar de marzo de 1923, halló una breve nota administrativa. La propiedad incendiada en Willow Avenue ha sido transferida al dominio municipal tras la ausencia de reclamantes. Nada más. Ni un nombre, ni una investigación, ni una memoria. La tierra, su tierra, había sido declarada sin dueño. Aquella línea le produjo un vacío en el estómago. ¿Cómo podía una familia desaparecer así, borrada de los registros, sin rastro, sin duelo? Pidió permiso para acceder al archivo civil del condado, que guardaba copias de censos y registros de propiedad. La bibliotecaria, cuyo nombre descubrió que era la señora Marlene Hughes, lo acompañó a una pequeña sala con olor a polvo y humedad. Juntos revisaron los tomos encuadernados en cuero que contenían las escrituras antiguas. En una página amarillenta encontró lo que buscaba. Henry J. Johnson, propietario del lote 12 en Willow Avenue, registrado en 1912. Debajo, una nota escrita con tinta más oscura. Transferido a la ciudad el 14 de marzo de 1923. Motivo: falta de herederos confirmados. Harold pasó el dedo por las letras, sintiendo el relieve apenas perceptible de la pluma sobre el papel. Allí estaba todo: un hogar, una historia, una pérdida, reducidos a una línea burocrática. ¿Hay algo más?, preguntó, sin apartar la vista del documento. La señora Hughes lo miró con compasión. Podría buscar en los archivos de denuncias o de la policía, aunque no siempre se conservan esos registros tan antiguos. Dudó un momento antes de añadir. Pero, en los rumores locales de la época, se decía que ese incendio no fue un accidente. Harold levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? Algunos ancianos solían contar que esa familia sufrió amenazas antes del fuego, que no eran bien vistos por ciertos vecinos, ya sabe. En aquellos años, las tensiones raciales eran fuertes aquí, pero nunca se probó nada. El silencio cayó entre ambos. Harold se quedó inmóvil, sintiendo que cada palabra se hundía en él como una piedra. ¿Por qué nadie habló de eso?, preguntó finalmente. Porque nadie quería recordar, dijo ella con un suspiro. En los pueblos pequeños, el olvido a veces es una forma de defensa. Guardó las notas, agradeció a la bibliotecaria y salió a la calle. El aire de la tarde estaba cargado como si el cielo amenazara lluvia. Caminó hasta su coche con las manos en los bolsillos y se quedó un momento quieto, mirando la fachada del ayuntamiento al otro lado de la plaza. Las ventanas reflejaban la luz pálida del día. Pensó en Henry, en Evelyn, en los niños, en cómo el fuego había consumido no solo su casa, sino su existencia entera. Volvió a casa con una sensación de desasosiego que le oprimía el pecho. Al entrar al garaje, el olor del metal oxidado lo recibió como una presencia viva. Se acercó a la caja abierta y apoyó las manos en su borde. ¿Qué querían decirme?, susurró. El eco de su voz se perdió entre las paredes. Miró las cartas de nuevo, especialmente aquella que decía que la tierra la guarde hasta que alguien recuerde. Ahora comprendía su significado. Aquella familia había sabido que algo terrible iba a suceder. No fue una tragedia accidental, sino un crimen oculto por el tiempo. La tierra había guardado su testimonio, esperando a que alguien como él lo descubriera. Esa noche, Harold no encendió la televisión ni cenó. Se sentó en la mesa de la cocina con las cartas frente a él y una libreta abierta. Comenzó a escribir. Septiembre de 1922. Incendio en Willow Avenue. Familia desaparecida. Propiedad confiscada. Motivo encubierto. Sus palabras eran torpes, pero firmes. No era escritor, pero sentía que debía registrar cada detalle, cada descubrimiento. Era como si, al escribir, diera voz a quienes no habían podido hablar. El reloj marcaba las 11 cuando levantó la vista y se dio cuenta de que había estado escribiendo sin pausa durante horas. En el garaje,
La caja parecía brillar débilmente bajo la luz de la lámpara. Al día siguiente, regresó a la biblioteca. La señora Hughes lo recibió con una sonrisa cansada, como si hubiera sabido que volvería. Había buscado algo durante la noche, un conjunto de periódicos locales de 1921. En uno de ellos hallaron una nota sobre disturbios ocurridos en el condado. Incendios provocados, amenazas, linchamientos velados. Entre los nombres de las familias afectadas aparecía uno que lo dejó helado. Johnson. No había detalles, solo una mención en una lista de propiedades en riesgo. El resto del artículo hablaba de tensiones entre propietarios y reubicaciones necesarias. Era evidente que se trataba de una manera elegante de encubrir la violencia racial. Harold cerró el periódico con cuidado. Por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que aquello hubiera ocurrido justo donde ahora él vivía, sobre la misma tierra. Recordó la foto, el hombre, la mujer, los niños. Pensar que habían sido perseguidos por algo tan absurdo le provocó una náusea profunda. Entendió entonces que su tarea no era solo personal. Aquello debía conocerse. Pasó los días siguientes recopilando todo lo que podía. Visitó el registro de la iglesia local, donde un sacerdote anciano le permitió revisar los libros de bautismos y defunciones. No había nombres de Johnson después de 1922. En el cementerio del pueblo, buscó lápidas, pero no encontró ninguna con ese apellido. Era como si el fuego los hubiera borrado de la historia. Y sin embargo, la caja, las cartas, los objetos estaban allí, desafiando el olvido. Cada noche, al regresar a casa, Harold se sentaba frente a la caja y hablaba en voz baja, como si los fantasmas del pasado pudieran escucharlo. Les contaba lo que había descubierto, lo que sospechaba. Y en ese diálogo silencioso, algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no se sentía solo. Sentía que su vida, que hasta entonces había sido una rutina vacía, tenía un propósito nuevo. No se trataba solo de reconstruir un jardín, sino de reconstruir una memoria. Una tarde, mientras ordenaba sus notas, encontró entre las cartas un papel que no había visto antes. Era un recibo arrugado, fechado en agosto de 1922, a nombre de Henry J. Johnson. Decía, compra de materiales para reconstrucción de cerca. Firma R.B. Carter. Ese nombre, Carter, le resultó familiar. Recordó haberlo visto en los archivos de propiedad de 1923. R.B. Carter era uno de los funcionarios municipales que firmaron la transferencia de la tierra al Estado. El corazón le dio un vuelco. Si Carter había vendido materiales a Henry justo antes del incendio y luego se quedó con su terreno, la historia adquiría un matiz mucho más oscuro. Anotó el nombre en mayúsculas en su libreta y decidió investigar más. Pero algo en su interior le dijo que ya había entendido lo esencial. El fuego no fue casualidad. Fue la culminación de un odio que había encontrado respaldo en las autoridades. Y el silencio posterior fue una manera de enterrar no solo los cuerpos, sino la verdad. Esa noche, Harold salió al patio. El cielo estaba despejado por primera vez en días. El roble se alzaba imponente, sus ramas moviéndose apenas bajo la brisa. Se acercó al tronco y apoyó la mano sobre la corteza rugosa. La tierra bajo sus pies parecía viva. «Ya los encontré», dijo en voz baja. «No los olvidarán otra vez». El viento sopló con un rumor suave, y por un instante juró escuchar una respuesta. El susurro era casi un suspiro, un alivio que cruzaba el aire y se perdía en la noche. Harold alzó la vista al cielo estrellado y sintió, por primera vez en muchos años, que estaba exactamente donde debía estar. El amanecer trajo una luz tenue, filtrada entre nubes bajas que parecían inmóviles. Harold despertó con la sensación de haber envejecido en una sola noche. Las últimas semanas habían sido una mezcla de descubrimientos, insomnios y pensamientos que no encontraba cómo ordenar. Su mesa estaba cubierta de papeles, copias de registros antiguos, anotaciones, recortes de periódico y una lista con nombres subrayados una y otra vez. En el centro, la fotografía de la familia Johnson, amarillenta y doblada, descansaba como el corazón de un rompecabezas que comenzaba a tener forma. Tomó la imagen entre sus manos y, por un instante, creyó sentir que lo observaban desde ella, no con tristeza, sino con una paciencia infinita. Aquella mañana debía llegar la doctora Moore,
la historiadora del condado que Marlene Hughes le había recomendado. Había aceptado visitar su propiedad luego de leer su mensaje y las fotos que le había enviado. Había respondido con una sola frase: «No se mueva de ahí, señor Johnson. Lo que ha encontrado podría ser muy importante». Esa promesa le daba a Harold una sensación extraña de nerviosismo y alivio. Había estado demasiado tiempo solo con aquel secreto. Ahora, al compartirlo, el peso se volvía soportable. El sonido de un motor rompió el silencio de la calle. Harold salió al porche. Un sedán gris se detuvo frente a su casa, levantando polvo sobre la grava del camino. De él descendió una mujer de cabello oscuro recogido en un moño, con gafas finas y un abrigo beige que contrastaba con la tierra húmeda. Le tendió la mano con una sonrisa cordial. «Señor Johnson, soy la doctora Ellen Moore. Gracias por recibirme». «Gracias a usted por venir», respondió él, notando que su voz sonaba más áspera de lo habitual. «Pase, por favor. Está todo en el garaje». La condujo hasta el interior, donde la caja fuerte seguía abierta, iluminada por una lámpara colgante. Los objetos estaban dispuestos sobre una mesa cubierta con un paño blanco. La manta, el cochecito de madera, las cartas, la medalla y la fotografía. Ellen se detuvo frente a ellos sin decir palabra. Sus ojos se movían lentamente, como si estuviera leyendo una historia invisible en cada grieta del metal y en cada pliegue del papel. Finalmente habló con voz baja. «Esto no es solo un hallazgo doméstico, señor Johnson. Es un testimonio histórico, un fragmento de una vida borrada». Sacó de su bolso unos guantes blancos y una libreta. Comenzó a examinar cada objeto con una delicadeza que Harold observó con respeto. La forma en que tocaba los papeles, como si temiera a romper un hechizo, le recordó la manera en que su esposa acariciaba las hojas de sus plantas. «¿Puedo preguntar cómo los encontró?», dijo Ellen mientras tomaba notas. «Estaba trabajando en el jardín», respondió él. «Quería nivelar el terreno y escuché un ruido metálico bajo la tierra. Cavé un poco y allí estaba». Ella asintió sin sorpresa, como si ya esperara una respuesta así. «La tierra siempre guarda más de lo que creemos». Alzó la mirada hacia él. «¿Sabe? He investigado casos parecidos. Familias enteras borradas de los registros durante los años 20, especialmente en condados donde los conflictos raciales se ocultaban bajo la palabra incendio. Esto que encontró podría ayudar a recuperar una parte de la verdad». El silencio llenó el garaje por un momento. Afuera, el viento movía las ramas del roble y el sonido de las hojas parecía un murmullo distante. Ellen siguió observando los objetos, midiendo distancias, tomando fotografías. Harold se quedó junto a la puerta, sin querer interrumpir. Cada clic de la cámara era como un acto de justicia tardía. Después de una hora, la historiadora guardó sus guantes y se volvió hacia él. «Señor Johnson, me gustaría traer a mi equipo mañana. Tomaremos muestras del metal, de la tierra, y haremos una catalogación adecuada. Si me lo permite, creo que este lugar merece ser reconocido oficialmente». Harold asintió sin dudar. «Haga lo que sea necesario». Ya esperaron demasiado. Esa noche, el garaje pareció más luminoso, aunque no había más luz que la del foco habitual. Harold cenó poco y volvió a sentarse frente a la caja. La presencia de Ellen había cambiado algo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo en su propósito. Tocó la manta con cuidado como si saludara a alguien ausente. «Vamos a hacerlo bien», murmuró. «¿Van a recordarlos?». A la mañana siguiente, 3 vehículos se estacionaron frente a su casa. De ellos bajaron 2 asistentes jóvenes y un fotógrafo. Además de Ellen, el aire olía a hierba húmeda y gasolina. Harold los observó instalar trípodes, abrir maletas llenas de instrumentos y desplegar cintas de medir sobre el suelo. Todo se movía con un orden que imponía respeto. Los jóvenes hablaban en voz baja, como si el lugar fuese sagrado. La tierra removida, todavía más oscura que el resto del jardín, era el centro de su atención. Colocaron pequeñas banderas marcando los puntos exactos donde la caja había estado enterrada. Tomaron muestras del suelo, fragmentos de óxido, fotografías del entorno. Cada detalle era documentado con precisión, casi ritual. Ellen conversaba con ellos en un tono sereno pero firme. De vez en cuando le hacía preguntas a Harold. ¿Qué día había comenzado las excavaciones? ¿Qué profundidad alcanzó? Si había sentido vibraciones
si el metal estaba húmedo. Él respondía con exactitud, reviviendo mentalmente cada movimiento de su pala, cada golpe de la máquina, cada instante en que la tierra reveló su secreto. Mientras hablaban, una sensación de extraña paz lo invadía. La presencia de esas personas, trabajando con respeto, le hacía sentir que, de alguna manera, la familia perdida estaba siendo escuchada al fin. Al mediodía, Ellen lo llamó aparte. «Hemos terminado la primera parte», le dijo. «Lo que encontramos confirma que la caja fue enterrada con intención. Hay restos de tela carbonizada y partículas de ceniza mezcladas con la capa superior del suelo. Es muy probable que los objetos hayan sido rescatados de un incendio y escondidos para preservarlos». Harold se quedó mirando la tierra. Entonces, lo sabían. Sabían que el fuego vendría. «Sí», respondió ella con voz suave. «Y dejaron esto como un mensaje para alguien que aún no había nacido. Para usted, tal vez». Por la tarde, el equipo se marchó. Antes de irse, Ellen le entregó una tarjeta. «La próxima semana traeremos el informe preliminar. También hablaré con el Consejo Histórico del Condado para que se reconozca el hallazgo oficialmente. Esto ya no es solo suyo, señor Johnson, es de todos». Cuando el silencio volvió a instalarse en el jardín, Harold se sentó bajo el roble. El sol descendía detrás de las colinas, tiñendo de naranja las hojas. Miró el lugar donde la caja había estado enterrada y pensó en todo lo que había ocurrido desde aquel primer día en que decidió limpiar su patio. Había comenzado queriendo hacer un jardín, un refugio pequeño contra la soledad, y sin querer había abierto una puerta al pasado. La tierra le había devuelto una historia, y él había respondido con algo parecido al amor, el deseo de restaurar la dignidad de quienes habían sido olvidados. Esa noche, el sueño fue distinto. Soñó con una reunión. Veía a la familia Johnson en su patio, tal como estaban en la foto. Pero ahora el roble era grande y fuerte, y la casa intacta. Henry, el padre, lo miraba sin sorpresa, como si lo conociera. Evelyn sostenía la manta entre sus brazos y sonreía. Los niños jugaban alrededor, dejando huellas en la tierra húmeda. Nadie hablaba, pero el silencio tenía un lenguaje que entendía sin palabras. Paz, gratitud, descanso. Cuando despertó, el amanecer apenas despuntaba, y el aire del cuarto tenía un aroma suave a humo lejano y tierra mojada, como si el sueño hubiera dejado un rastro real. Los días siguientes fueron de espera y de reflexión. Harold ordenó su casa, limpió el patio y comenzó a construir una pequeña cerca alrededor del área excavada, para protegerla. Usó madera reciclada y pintó los postes de blanco. En el centro colocó una piedra grande, lisa, que había encontrado entre los escombros del jardín. Sobre ella, con un cincel, grabó una frase sencilla. «Aquí vivieron y amaron. Aquí siguen». Cuando terminó, se quedó observando su obra con una serenidad que no recordaba haber sentido antes. Una semana después, Ellen regresó con 2 representantes del Consejo Histórico. Traían documentos, cámaras y una carpeta con sellos oficiales. Leyeron el informe en voz alta frente al roble, mientras el viento movía las ramas como un aplauso lento. Se reconocía el hallazgo como patrimonio local y se autorizaba la instalación de una placa conmemorativa. Harold apenas escuchaba las formalidades. Su atención estaba en el sonido del viento, en el canto de un pájaro solitario, en la sensación de que el pasado, por fin, descansaba en paz. Los meses siguientes trajeron visitas, periodistas locales, curiosos, estudiantes. Todos querían ver la caja, las cartas, el lugar donde había estado enterrada. Harold los recibía con cortesía, aunque siempre con una tristeza discreta. No buscaba protagonismo. Sabía que no era su historia, sino la de quienes habían sufrido el silencio. En las entrevistas, cuando le preguntaban qué lo motivó, respondía siempre lo mismo. «La tierra me habló, solo la escuché». El día en que instalaron la placa, el pueblo entero se reunió. Los niños corrían entre los árboles, los adultos guardaban silencio respetuoso. Ellen pronunció un discurso breve, lleno de dignidad. Habló de memoria, de justicia, de cómo el olvido también puede ser una forma de muerte. Luego invitó a Harold a decir unas palabras. Él dudó un instante, pero avanzó hasta el frente. «No tengo mucho que decir», comenzó.
Esta tierra guardó un secreto durante más de un siglo. Hoy se lo devuelve al mundo. No soy más que el hombre que pasó por aquí en el momento justo. Pero creo que todos, en algún punto, tenemos una caja enterrada bajo nuestros pies. Algo que la historia quiso callar. Si escuchamos con atención, quizá podamos encontrarla. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. La ceremonia terminó al atardecer. Harold se quedó solo junto a la piedra y la placa. El cielo se había encendido con tonos rojizos, y el roble proyectaba una sombra larga sobre el terreno. Cerró los ojos y respiró hondo. Por un momento creyó oír risas infantiles, el sonido de pasos diminutos sobre la hierba, una voz femenina cantando a lo lejos. Sonrió sin abrir los ojos. Tal vez era el viento, o tal vez, simplemente, la tierra que recordaba. El amanecer de aquel día se filtró suave entre las ramas del viejo roble, bañando el jardín de Harold con una luz dorada que parecía nueva, como si el mundo acabara de despertar después de un largo sueño. El aire era fresco, y el canto de los pájaros llenaba los rincones de la casa con un sonido que hacía mucho no oía con tanta claridad. Harold se levantó despacio, sin el cansancio que solía acompañar sus mañanas. Había dormido profundamente, y al abrir los ojos había sentido una calma distinta, una paz que nacía no del olvido, sino de haber cumplido algo que llevaba generaciones esperando ser cumplido. La ceremonia del día anterior seguía viva en su mente. Recordaba los rostros de los vecinos, las palabras de la doctora Moore, los aplausos contenidos, la mirada emocionada de los pocos descendientes de la familia Johnson que habían podido venir desde otros estados. Todo había ocurrido en un silencio respetuoso, y sin embargo, el silencio no había sido vacío, sino pleno. En aquel espacio de tierra donde alguna vez el fuego había devorado una casa, ahora había flores frescas, una piedra grabada y una placa que brillaba bajo la luz del atardecer. La historia, por fin, había sido contada. Se preparó un café y salió al porche. La taza humeaba en sus manos, y la vista del árbol lo llenó de una mezcla de orgullo y melancolía. El tronco, enorme y rugoso, parecía observarlo como un guardián viejo que había visto todo. La pérdida, el silencio y finalmente el recuerdo. Harold se acercó despacio, sintiendo cómo la humedad del suelo se pegaba a sus botas. Se detuvo frente a la piedra con la inscripción que él mismo había tallado. Pasó los dedos por las palabras, casi en un gesto de oración. Aquí vivieron y amaron. Aquí siguen. Las letras frías y firmes eran su legado, y también su confesión. Esa mañana esperaba una visita. La doctora Moore lo había llamado la noche anterior para avisarle que el Museo del Condado quería incluir el hallazgo en una exposición permanente sobre la memoria de la comunidad. Habían restaurado la caja fuerte y digitalizado las cartas y fotografías. Querían que Harold estuviera presente en la inauguración, como representante de quienes habían escuchado la voz del pasado. Él había aceptado sin dudar, aunque la idea de hablar en público lo intimidaba. Sabía, sin embargo, que no se trataba de él. La historia que había salido de la tierra pertenecía a otros, y su deber era simplemente sostenerla con respeto. Cuando el coche de Ellen Moore apareció por la curva, Harold ya estaba esperándola junto a la verja. Ella bajó con su habitual energía tranquila y le sonrió. No podía irme al museo sin pasar por aquí primero, dijo. Tenía que ver cómo amaneció el lugar. Más vivo que nunca, respondió él. Parece que el aire respira distinto. Caminaron juntos hasta la sombra del roble. Ellen observó el terreno con ojos atentos. Sabe, cada vez que pienso en este sitio, me convenzo de que la historia no solo se guarda en los libros, sino en la tierra misma. Usted lo demostró. Harold sonrió con modestia. Yo solo quité un poco de tierra, el resto lo hicieron ellos. Ellen se agachó y tocó el suelo con la punta de los dedos, como si quisiera sentir el pulso del pasado. En el museo preparan algo hermoso, dijo. Han limpiado los objetos con sumo cuidado. La medalla volvió a brillar, las cartas están protegidas en vitrinas. Incluso restauraron la fotografía, y se puede ver con claridad el rostro de la familia. Están completos. Harold sintió un nudo en la garganta. Imaginó esa foto bajo la luz blanca del museo, rodeada de visitantes que la mirarían sin saber que él había sostenido esos mismos pedazos de tiempo entre sus manos.
¿Y la caja?, preguntó. La restauraron también. No la han pintado. Conservaron el óxido, las marcas, todo lo que la hace auténtica. Quieren que se vea como cuando usted la encontró. Se quedaron un rato en silencio. El viento movía las hojas, y el murmullo del árbol llenó los espacios donde las palabras ya no eran necesarias. Ellen lo miró con una sonrisa leve. ¿Está listo para mañana? Listo no sé, pero iré, dijo él. Creo que se lo debo. No a ellos, respondió ella con suavidad. A usted mismo. Cuando se fue, Harold volvió a quedarse solo. Pasó el resto del día preparando una pequeña carpeta con copias de las cartas y recortes que había hecho durante su investigación. No podía desprenderse de la necesidad de tenerlo todo cerca, como si parte de sí mismo también estuviera enterrada allí. Esa noche, mientras el viento soplaba con un rumor constante, escribió unas líneas en su cuaderno. No hay tierra vacía. Cada piedra, cada raíz, tiene memoria. La diferencia está en si decidimos escucharla. Cerró el cuaderno y se quedó mirando la lámpara, recordando a su esposa y su manera de cuidar el jardín. Ella también lo habría entendido, pensó, y por primera vez en años sonrió sin tristeza. A la mañana siguiente, el museo estaba lleno. La exposición llevaba por título Ecos de la Tierra, historias redescubiertas del condado Greenwood. Las vitrinas brillaban bajo la luz tenue, y en el centro de la sala, sobre un pedestal de madera clara, estaba la caja fuerte. El metal oxidado parecía absorber el reflejo de las lámparas, y el hueco abierto en su puerta mostraba los objetos en su interior. La manta infantil, el cochecito de madera, la medalla, las cartas y la fotografía restaurada. Todo dispuesto con una precisión casi irreverente. Harold se quedó quieto frente a ella, sin hablar. En la etiqueta se leía, hallada en 2025 en la propiedad del señor Harold Johnson, testimonio de una familia desaparecida durante el incendio de 1922. Ellen se acercó a él y le entregó un pequeño programa de mano. Le tocará hablar después del alcalde, dijo con una sonrisa. No se preocupe, solo unas palabras. Harold asintió, aunque el estómago se le encogía. Miró a su alrededor. Había periodistas, escolares, familias, ancianos que seguramente habían oído de aquel incendio en alguna historia lejana. En una esquina, una mujer mayor sostenía la mano de una joven. Ellen se acercó y las presentó. Harold, esta es Laura Johnson, bisnieta de Henry y Evelyn. Vino desde Ohio. La mujer lo miró con una emoción que parecía contener décadas. Gracias, dijo simplemente. Gracias por no dejarlos en la oscuridad. Harold no supo qué responder. Le estrechó la mano con torpeza, y en ese gesto sintió que algo profundo y antiguo se cerraba, como una herida que por fin cicatriza. Durante la ceremonia, escuchó los discursos con el corazón apretado. El alcalde habló de historia y memoria. La doctora Moore de justicia y verdad. Cuando finalmente le tocó su turno, caminó hasta el micrófono sin papeles, con las manos vacías. No soy un hombre de palabras, dijo. Solo soy alguien que quería plantar un jardín y encontró una historia. A veces creemos que la tierra es muda, pero no lo es. La tierra recuerda. Recuerda todo. Lo bueno, lo malo, lo que tratamos de olvidar. Y un día, cuando está lista, nos lo devuelve. Yo solo tuve la suerte de escucharla. Un silencio reverente llenó la sala. Luego, un aplauso lento, sincero, se extendió como una ola. Harold bajó la mirada y respiró hondo. Cuando terminó la ceremonia, se acercó nuevamente a la caja. Laura Johnson estaba allí, observando la fotografía. Ellos estarían orgullosos, dijo ella sin mirarlo. No lo sé, respondió Harold con voz baja. Pero me gusta pensar que sí. Esa noche regresó a casa tarde. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el roble con una luz pálida. El aire tenía un olor a hierba y a recuerdos. Dejó el coche frente al porche y caminó hacia el árbol. Se sentó en el banco que él mismo había construido y permaneció allí largo rato, sin pensar en nada, solo escuchando los sonidos del campo y el crujir suave de las hojas. El viento soplaba con un ritmo que le parecía familiar, como un canto lejano que hablaba de paz. Encendió una linterna y enfocó la piedra con la inscripción. Había flores frescas al pie. Alguien, quizás un visitante, había dejado un pequeño ramo de margaritas. Harold sonrió.
Acarició las flores y se recostó en el banco. Por primera vez en muchos años, no sintió el peso del pasado sobre sus hombros, sino el abrazo de algo más grande. Una continuidad que lo unía con quienes habían estado antes y con quienes vendrían después. Pasaron las semanas y la vida volvió lentamente a su ritmo. El jardín floreció. Los vecinos comenzaron a cuidar el lugar con respeto, dejando flores de vez en cuando, enseñando a los niños la historia del árbol y de la familia que alguna vez vivió allí. Harold, que antes evitaba las visitas, ahora las recibía con paciencia. Les mostraba la piedra, el banco, la sombra del roble. Contaba la historia con palabras sencillas, sin dramatismo, como quien recita una oración aprendida del alma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, su hija Lena llegó a visitarlo. Hacía meses que no se veían. Caminó hacia él con paso lento, sonriendo. Tenía que venir a ver el lugar, dijo. Lo he leído en las noticias. Es increíble, papá. Harold la abrazó y durante un momento no habló. Luego señaló el árbol. Este viejo roble ha visto más de lo que podemos imaginar, dijo. Todo lo que somos está debajo de sus raíces. ¿Sabes qué pienso?, dijo ella. Que ese árbol también te salvó a ti. Él la miró sorprendido. ¿Por qué dices eso? Porque antes vivías sin propósito. Desde que lo encontraste, todo cambió. Le diste voz al pasado, pero también te diste una nueva vida. Harold no respondió, pero las palabras de su hija quedaron flotando en el aire. Era cierto. Antes del hallazgo, su vida era una rutina silenciosa. Ahora, en cambio, cada día tenía un sentido. Cuando Lena se fue, el cielo ya era un lienzo de estrellas. Se quedó sentado bajo el roble hasta que el sueño lo venció. Esa noche soñó con la familia Johnson una vez más. Estaban bajo el mismo árbol, riendo. El fuego no los alcanzaba. La casa estaba intacta, y la música de un gramófono sonaba en el aire. Evelyn le entregaba una flor, y Henry le daba la mano con un gesto firme. Gracias, le decían sin voz. Ya estamos en casa. Cuando despertó, el amanecer teñía el horizonte de un azul limpio. El roble se recortaba en silueta contra el cielo, majestuoso y sereno. Harold se levantó, respiró el aire nuevo y sintió que el tiempo, al fin, había cerrado su círculo. La historia de los Johnson no estaba enterrada ya, ni en la tierra ni en el silencio. Vivía en el viento, en las raíces, en la memoria de todos los que ahora conocían su nombre. Tomó su taza de café y se sentó en el porche. La vida, pensó, es como la tierra. Guarda todo, pero solo revela lo que está preparado para ser comprendido. Y aquel pedazo de suelo, una vez más, estaba vivo. En el rumor del viento entre las hojas del roble, Harold escuchó una última vez la voz del pasado mezclada con la del presente, unidas en un mismo suspiro. Entonces sonrió, porque sabía que lo que había empezado como un simple trabajo en su patio se había convertido en algo mucho más grande. Una historia redimida, una promesa cumplida, una paz ganada. Y mientras el sol ascendía sobre la casa en la calle Lark, el árbol permanecía en pie, testigo silencioso de todo lo que la tierra recordaba. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también las otras historias del canal y compártelas con tus amigos para que más personas puedan conocerlas.